¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos hoy? Y bueno, continuamos con esta serie acerca del Nuevo Testamento. La semana anterior iniciamos con Mateo, pero hoy nos corresponde Marcos. Y bueno, el propósito de Marcos es presentar a Jesús, sus obras y sus enseñanzas. El autor, Juan Marcos, él no fue uno de los 12, pero acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Los destinatarios de este libro son los cristianos en Roma, donde fue escrito este evangelio. Vemos cómo hacer un contraste y tener un entendimiento de a quién va dirigido, podemos entender el porqué de este mensaje. Entonces, este evangelio fue dirigido a los cristianos en Roma. Era para una mentalidad totalmente distinta a la judía. Y bueno, esto lo tenemos que entender y lo vamos a apreciar a medida que nosotros vayamos leyendo esta escritura. La fecha de escritura es entre el 55 y el 65 después de Cristo. El marco histórico: el Imperio Romano, bajo el gobierno de Tiberio César, al tener un idioma común y excelentes sistemas de transporte y de comunicación, el Imperio Romano estaba listo para que el mensaje de Jesús se expandiera con rapidez. Gracias a todo lo que Roma hacía en cuanto a infraestructura, puentes, caminos, era más fácil que el evangelio llegara a todas partes. Por eso era clave, era de importancia que el evangelio llegara a Roma, porque de Roma podía alcanzar todos aquellos lugares donde Roma tenía poder, donde Roma tenía autoridad, donde Roma había conquistado. Entonces, este evangelio es clave porque pudo expandirse a todo el mundo conocido. El versículo clave es Marcos 10:45, que cita de la siguiente manera: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo es muy importante, lo tenemos que atender porque está mostrando la idea, está mostrando el plan de Dios. De hecho, nos está mostrando el propósito eterno que estaba encerrado. ¿Por qué? Porque dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Siendo Dios, siendo Señor, siendo el dueño de todo, viniendo a lo suyo, como lo cita Juan, dice que no se aferró a él ser Dios, sino que él vino en calidad de siervo. Él vino a cumplir el propósito eterno de Dios. Los personajes claves son Jesús, los 12 discípulos, Pilato, los líderes religiosos judíos. Los lugares claves son Capernaum, Nazaret, Cesarea de Filipo, Jericó, Betania, el Monte de los Olivos, Jerusalén y el Gólgota. Algunas de las características especiales de este evangelio: es probable que el evangelio de Marcos haya sido el primero de los 4 evangelios que fue escrito. Solamente hay 31 versículos del evangelio de Marcos que no son citados en los otros 3 evangelios. Marcos registra más milagros que los demás evangelios. Y bueno, este evangelio se enfoca un poquito más en la humanidad de Jesús. Marcos demostró la humanidad de Cristo con mayor claridad que cualquier de los otros evangelios. Enfatiza en las emociones humanas del Cristo. Si recuerdan, cuando estuvo en la cruz, enfatiza esa parte de que tengo sed. Pero vamos a la escritura, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 36, que cita de la siguiente manera:
Fueron al huerto de los olivos, llamado Getsemaní. Y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y podemos ver en estos versículos cómo Jesús experimentó aflicción, experimentó angustia, experimentó tristeza, pero algo que hay que recalcar es que Él siempre confió en la voluntad del Padre. Y bueno, en este tiempo que estamos viviendo, que no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, son tiempos donde la salud es un problema que tenemos, la economía es otro de los problemas, y hay gente que puede estar pasando aflicción, hay gente que puede estar pasando angustia, hay gente que puede estar pasando tristeza, pero la clave de todo esto es tener confianza en la voluntad del Padre para nosotros, tener la certeza de la fe en la cual nosotros tenemos una esperanza, tener esa convicción de que todo lo que el Padre ha hecho o lo que el Padre ha dicho en favor de nosotros, eso se va a cumplir. Y también tener en claro cuál es el propósito eterno de Dios. Mientras que Mateo fue escrito a una audiencia judía, Marcos se enfocó en los creyentes de Roma. Marcos omitió elementos judíos tales como las genealogías que se encuentran en Mateo y Lucas. Este evangelio también hace menos referencia al Antiguo Testamento. Incluye menos material que sería de interés particular para los lectores judíos. Nuevamente, ¿por qué? Porque él estaba enfocado a los creyentes romanos. Entonces no había por qué citar mucho del Antiguo Testamento, porque la audiencia romana pues no conocía las Escrituras, no tenía conocimiento de la Escritura, pero enfatizó en la humanidad de Jesús para que los romanos pudieran entender de el Dios que se hizo hombre. Marcos hace un contraste entre la mentalidad del reino y la del mundo. Y aquí es muy importante que nosotros entendamos lo que es la mentalidad del reino y lo que es la mentalidad del mundo. La Escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45, cita de la siguiente manera. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y bueno, estas palabras para la cultura romana, que era una cultura de conquista, que era una cultura de dominio, que era una cultura de poder, que era una cultura acostumbrada a que les sirvieran, escuchar estas palabras no era algo fácil. Es por ello y que aún en nuestros días podemos ver cómo la mentalidad del mundo es totalmente opuesta a la mentalidad del reino de Dios. Y desgraciadamente esta mentalidad ha permeado algunos sectores de la iglesia. Tenemos que entender esto.
La mentalidad del reino de los cielos es servir. Nosotros estamos en esta tierra para servir a los demás. Nosotros estamos en esta tierra para servir a nuestra generación. Nosotros estamos en esta tierra para dar cumplimiento al propósito eterno de Dios. Pero desgraciadamente la mentalidad del mundo es una mentalidad donde la gente quiere que le sirvan, donde la gente quiere aprovecharse del poder, del dominio o de lo que ellos tienen, y nosotros estamos aquí para servir a los demás. Otro problema, la religión también no le permite al hombre caminar en la voluntad de Dios. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22, cita de la siguiente manera. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí, ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurrirá remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Jesús deja bien en claro cuál era su propósito, que es cumplir lo primero, que es la ley, y establecer lo segundo, que es el nuevo pacto. No vino a hacerle un remiendo a la ley, sino a establecer el nuevo pacto. Él fue muy claro, y lo decíamos la semana anterior, Él vino a cumplir la ley. Él vino a darle cumplimiento total a las exigencias de la ley, porque Él sabía que nosotros en nuestra humanidad no podíamos darle cumplimiento. No podíamos cumplir todas aquellas normas que exigía la ley. Él vino a satisfacer las exigencias del Padre. Por eso cuando Él cumplió todo, Él dijo: consumado es. Cuando Él ya había terminado toda su obra, entonces nos permite a nosotros engancharnos a lo eterno o estar unidos a aquello que es lo eterno. También esta porción de la Escritura nos invita a que nosotros podamos tener una renovación en la mente, que podamos ver las cosas, que podamos recibir las cosas desde la mente del hombre espiritual. No podemos permanecer, no podemos quedarnos con una mentalidad del antiguo pacto, sino que ahora Dios nos ha introducido a un nuevo pacto, donde tenemos realidades, donde podemos caminar con Él, donde estamos experimentando hechos consumados, salvación, justificación, redención, todo lo que Dios ha traído en favor de nosotros. Nuestra mentalidad tiene que ser renovada para que nosotros podamos recibir iluminación de todo aquello que la Escritura nos está mostrando, todo aquello que la Escritura está revelando a nosotros. Y bueno, la pregunta sería entonces, ¿qué hay que hacer para ser el más importante en el reino? Y la Escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, 33 al 35, cita de la siguiente manera. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante.
Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Y bueno, esta pregunta es importante porque la mentalidad del mundo es esa. En este mundo todos quieren ser los primeros, y yo no te estoy diciendo que no lo seas. Tenemos que alcanzar los primeros lugares en todo, pero nuestra mentalidad es: ¿para qué queremos alcanzar los primeros lugares? ¿Para dar gloria a Dios o para que nos sirvan a nosotros? Ese es el problema que nosotros tenemos que entender. Si tú te das cuenta, analizas la vida de Jesús, todo lo que Él hacía, lo hacía con excelencia, pero no para que lo admiraran a Él, no para que se admiraran de Él, sino porque Él venía a cumplir el propósito eterno del Padre, para darle la gloria al Padre eterno. Jesús siempre enfatizó en la mentalidad del reino de los cielos, pero todavía los discípulos estaban muy familiarizados con la mentalidad romana. Y algo que tenemos que entender nosotros es que no debemos de permitir que la mentalidad del mundo nos gobierne, sino tenemos que ser entendidos en cuál es la mentalidad del reino de los cielos. Marcos también hace una explicación de la parábola del sembrador. Marcos 4, versículo del 13 al 20, cita de la siguiente manera: luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y vemos cómo Jesús le dice aquí a sus discípulos: si no entienden el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán el significado de las demás parábolas? La palabra que es sembrada cuando se lleva el mensaje, cuando el mensaje es dado, cuando el mensaje se da, la palabra está siendo sembrada en la vida de las personas. Y podemos ver cómo en cada uno de estos puntos de la parábola todos escucharon el mensaje. El mensaje escuchó. El problema aquí es cómo fue recibido ese mensaje. Dice aquí la Escritura que la semilla que cayó en el camino son los que oyen el mensaje, pero que viene el engañador y se la quita. Entonces el mensaje fue recibido, pero de una u otra manera vinieron pensamientos, fueron engañados y el mensaje se le quita. Hay gente que recibe el mensaje, pero llega un momento en que dice, y ya no lo recibe. ¿Por qué? Por una palabra, un acto, ve algo que no le agrada y por eso se pierde de aquello que la palabra puede hacer en su vida. La semilla que cayó sobre la roca, dice, son los que oyen el mensaje con alegría y lo reciben, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho y cuando vienen los problemas, caen. Cuando la palabra es recibida
se deben de crear raíces, se debe de seguir trabajando en la palabra, se debe de seguir meditando en la palabra, se debe de estar viviendo la palabra para que la misma palabra eche raíces, porque si no, dice que en los primeros problemas pues la gente cae, la gente se desanima. Y nos da otro punto que dice que la semilla que cayó entre espinos son los que reciben la palabra, pero el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Es de suma importancia que le demos prioridad a la palabra, que le demos prioridad al mensaje, que sepamos que toda nuestra vida gira en torno a que nosotros podamos ser entendidos en el mensaje. Sí, es cierto, en esta vida tenemos preocupaciones, tenemos actividades, todo lo que tengamos que hacer, pero que no le demos la prioridad a esas cosas, sino que seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios y cuál es qué es lo que la palabra a lo que la palabra nos quiere llevar. Y por último dice, la semilla que cayó en la buena tierra representa a los que oyen, y nuevamente quiero enfatizar esto, todos, ¿verdad? O todos los tipos de semilla que cayeron en los distintos tipos de terreno, todos oyeron, dice la palabra de Dios. Pero aquí nos muestra una clave, dice, son los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Entonces, ese aceptar la palabra de Dios es que lo reciben, lo toman, lo empiezan a experimentar, lo viven y se dan cuenta realmente la grandeza de la palabra de Dios, se dan cuenta de la voluntad de Dios. Y por eso dice que ellos producen una cosecha al 30, al 60 y 100 veces más de lo que se sembró. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se sembró? La palabra. La semilla es la palabra. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona es productiva dentro del reino? ¿Por la economía que genera? ¿Por las cosas que hace? Realmente es cuando está sembrando la palabra y está viendo una cosecha en esa palabra que ha sembrado. ¿Por qué? Porque el fruto que esta persona está dando está respaldando la palabra que esta persona conoce. Por eso Jesús fue muy claro cuando le preguntaron, ¿cómo sabremos quiénes son tus discípulos? Él lo dijo muy claro, por su fruto los conocerán. Es importante el fruto. Necesitamos entender y saber la importancia del fruto, la importancia que es que un hijo de Dios dé fruto, la importancia de ver que un hijo de Dios está dándole prioridad al fruto que se está expresando. Algo que llama mi atención, bueno, yo me dedico un poquito al cultivo del jitomate. Cuando una planta por alguna razón tiene algún problema, la planta toda su vida, toda su energía la concentra en el fruto. ¿Por qué? Porque sabe que en el fruto está la semilla y sabe que la semilla le va a permitir que su especie siga perpetuando, siga viviendo. Y es importante para nosotros como hijos de Dios que le demos prioridad al fruto, porque la gente se acerca a nosotros por el fruto. Pero en ese fruto nosotros ponemos la semilla. Es importante que al recibir la palabra también se esté dando el fruto de la misma palabra. Marcos también nos habla acerca de la resurrección y ascensión de Cristo. Marcos 16, versículo del 9 al 20, cita de la siguiente manera. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien había expulsado 7 demonios.
Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban camino desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si bebieren algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmándolos con muchas señales milagrosas lo que decían. La ascensión de Cristo nos coloca en una posición de autoridad juntamente con Él. Nos da autoridad por esa impartición que Él tuvo ahora en nosotros, porque ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina. La carta a los Efesios en el capítulo 2:6 cita de la siguiente manera: pues nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. No importa la situación que nosotros estemos pasando, algo que es indiscutible y algo que nosotros tenemos que entender y ser conscientes es de la comunión que nosotros tenemos con Dios, de que estamos unidos a Él y de que no hay manera de que nadie nos pueda separar de Él, nadie nos puede apartar de Él. Eso es una realidad ya para nosotros. Nosotros no estamos esperando ir al cielo para estar con Dios, sino que Él está ya con nosotros. Eso es lo que Él logró en la cruz, eso es lo que Él alcanzó. Por eso Él hablaba de que este pacto era con mejores promesas que para nosotros son realidades. Cristo en nosotros es una realidad. Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Aquello que estaba profetizado ahora es una realidad. El ser consciente de esta realidad nos genera paz, nos genera gozo, nos genera entendimiento, nos hace vivir de una manera distinta, nos hace vivir y actuar de la manera correcta, porque sabemos que su presencia nos habita y también sabemos que su presencia nos respalda. La Escritura dice: todo esto para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo lo que te acabo de decir, humanamente hablando, para los hombres era imposible. No había manera de que el hombre se pudiera acercar a Dios. De hecho, la Escritura dice que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Esto de poder alcanzar la grandeza de Dios, de poder alcanzar esa comunión con Dios, es un acto divino. Es un acto de el amor de Dios, de su grandeza. Fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, 27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Entonces no hay nada imposible. Y lo que era imposible para los hombres de acercarse a Dios, Dios
lo hizo posible a través del sacrificio de su Hijo, a través de enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra, vivir como hombre, darse en sacrificio como hombre, para así unir a todos aquellos que le han recibido con Él, para ser parte o participantes de la naturaleza divina. Marcos 10, 42 al 45 cita de la siguiente manera: Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y está plasmado en esta porción de la Escritura la voluntad de Dios. Nosotros estamos aquí para servir a los demás, para servirnos unos a otros, para que el reino de Dios pueda ser alcanzado, para que la gente pueda entender, para que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros, para que la gente pueda y Dios pueda expresarse a los demás a través de nosotros. Como miembros de la familia de Dios y ciudadanos del reino de los cielos, estamos en esta tierra para servir a nuestra generación. Iglesia, esto es algo que no se nos debe de olvidar. Estamos para servir, pero cuando servimos con excelencia, también hay una recompensa en nuestras vidas. Yo les invito a que sigamos adelante, que podamos atender la palabra, que podamos caminar en la palabra, que podamos afianzarnos en la palabra, que podamos creer todo aquello que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. Oramos. Padre eterno, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, porque en su humanidad nos enseñó a caminar en la verdad y en la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias por establecer tu reino en la tierra y darnos la oportunidad de extenderlo a través de nuestra vida, mostrando el fruto de esa comunión que tenemos contigo. Gracias te doy en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, iglesia, les sigo invitando a que llevemos la misma dinámica durante esta semana que estemos leyendo el Evangelio según San Marcos, para que tú puedas, ya te di un panorama un poquito de este Evangelio, y para que tú puedas entender a qué tipo de público estaba dirigido, que era a los romanos, y para que tú lo puedas leer y tú puedas disfrutar esta porción de la Escritura, puedas ser edificado con esta porción de la Escritura, y sé que Dios va a ir mostrándote más acerca de su palabra para que tú puedas caminar y puedas vivir de la manera correcta aquí en la tierra. Nos vemos la próxima semana. Les envío abrazos. Hasta la próxima.